Hoy vamos a hablar acerca de la displasia de la cadera en desarrollo, ¿no? Es una patología muy frecuente en nuestra población y por lo tanto tiene su trascendencia y es necesario conocerla. Podemos definir aquella displasia de cadera como un trastorno del desarrollo caracterizado por la alteración en la estructura de la articulación coxofemoral con una pérdida en la congruencia articular. Si se dan cuenta, el mismo término displasia viene de una alteración del desarrollo, en este caso localizado a nivel de la articulación coxofemoral. Tiene una gran incidencia. Uno de cada 1000 recién nacidos tiene una mayor frecuencia en presentarse en la cadera izquierda hasta en un 60%, en un 40% puede ser el lado derecho y un 20% bilateral, ¿no? El hecho de que sea al lado izquierdo más frecuente, esto generalmente se los relaciona con el decúbito lateral izquierdo que presenta el bebé dentro del útero. Es la posición más frecuente, pero obviamente también se puede presentar en el lado derecho y bilateralmente hasta en un 20%. Es muy importante recordar que esta es una patología evolutiva. Obviamente, si la detectamos de forma precoz, vamos a poder hacer un tratamiento precoz, pero si no la detectamos de forma precoz, podemos tener secuelas muy graves en la etapa adulta que necesiten procedimientos obviamente mucho más complejos para su resolución. ¿Qué es lo que queremos en esta práctica? Queremos que justamente puedan ver aquello que nadie más puede ver. Es muy fácil lograr ver una cadera luxada. Lo puede ver cualquiera. Pero ustedes, como van a ser médicos generales, necesitan tener la capacidad de ver lo grande, aquello que nadie más puede ver, y esto es la cadera displásica como tal, ¿no? Entonces ese es el objetivo de nuestra práctica y vamos a empezar. La displasia de cadera tiene 3 etapas, igual que en cualquier patología de nuestro organismo. Necesitamos basarnos en los antecedentes, en un examen físico y finalmente apoyarnos en un estudio complementario como es la radiología. Vamos a empezar con los antecedentes. Para los antecedentes tenemos la edad. La edad es muy importante porque obviamente nos va a indicar a quién o con quién nos estamos enfrentando. No es lo mismo enfrentarse a un bebé de 3 meses, a un bebé de 6 meses, o a un bebé de 9 meses o incluso un año. Nuestro criterio en cuanto a tratamiento y maniobras va a cambiar un poco de acuerdo a la edad, ¿no? Por eso es muy importante durante el interrogatorio preguntar la edad del bebé. El sexo. Hemos notado que el sexo femenino tiene mayor predilección por la displasia de cadera. La literatura menciona hasta un 8% de posibilidad que el sexo femenino tenga más frecuencia de displasia de cadera. El producto del embarazo, ¿a qué me refiero con producto del embarazo? Me refiero si es su primer bebé, su segundo bebé o su tercer bebé. Se hace referencia de que las primíparas, o sea, los primeros bebés, son más frecuentes a la displasia de cadera en un porcentaje de 10% prácticamente, ¿no? Entonces, por eso es bien importante preguntar si es el primer, segundo bebé, porque eso nos aumenta un poco la probabilidad de displasia de cadera. El tipo de parto. El tipo de parto es necesario preguntar porque puede haber dos variantes, puede ser un parto vaginal o un parto por cesárea. En el caso del parto vaginal no hay mucho problema, tiene menos posibilidad de displasia de cadera, pero en el parto tipo cesárea refieren de que hay un incremento en la displasia de cadera, especialmente si esta cesárea ha sido debida por una presentación de nalgas completa, por ejemplo, que su porcentaje de displasia de cadera se eleva de 0,7 hasta el 22%, si ha sido nalgas completas con extensión de las rodillas, por ejemplo. Puede ser una cesárea por oligohidramnios, puede ser cesáreas por alteraciones intrauterinas y otras causas más. Entonces, por eso es necesario preguntar si es un parto normal o si ha sido un parto tipo cesárea, y si ha sido cesárea, cuál ha sido el motivo para, obviamente, ver la probabilidad de displasia de cadera. ¿A los cuántos meses nació? Es muy importante también eso porque los dos extremos, tanto un bebé prematuro como un bebé postérmino, tienen posibilidad de tener mayor displasia de cadera.
un bebé prematuro especialmente por esa inmadurez generalizada que presenta, y obviamente esa inmadurez también se presenta en la cadera, y un postérmino obviamente por la posición dentro del útero que se encuentra un poco más incómodo de lo normal y por lo tanto sus articulaciones están en posiciones extremas, lo cual puede ser un factor de riesgo para generar una displasia de cadera. Importante preguntar si ha habido datos de asfixia. No se olviden que el PCI es uno de los principales patologías que se acompañan de displasia de cadera. Antecedentes patológicos. ¿Qué pasa si nuestro bebé tiene polidactilia? Si tiene un pie equinovaro, si tiene un pie aducto, si tiene alguna otra deformidad, por ejemplo, un síndrome de Down, si tiene tortícolis congénita, si tiene un mielomeningocele. Todas estas patologías que les acabo de mencionar generalmente se acompañan de una displasia de cadera. Entonces, cuando venga nuestro paciente por la referencia de que tiene 6 dedos, una polidactilia, nosotros de forma paralela sí o sí tenemos la obligación de investigar esta cadera porque la polidactilia generalmente se encuentra asociada a una displasia de cadera. Antecedentes familiares, punto muy importante. El factor hereditario es trascendental en la displasia de cadera. Se dice que cuando la madre o el padre tiene displasia de cadera, el niño tiene la posibilidad de un 12% de generar una displasia de cadera. ¿Qué pasa si la mamá y el papá son sanos, pero el primer hermanito tiene displasia de cadera? Entonces el segundo producto tiene un 6% de generar una displasia de cadera. ¿Qué pasaría si tanto mamá como primer hermanito tienen displasia de cadera? El hijo que va a nacer tiene un 36% de posibilidad de generar una displasia de cadera. Si se dan cuenta, todos estos factores se van asociando poco a poco para generar lo que se denomina como displasia de cadera. El siguiente paso que tenemos que hacer con nuestro paciente es someterlo a un examen físico. Y este examen físico tiene que ser precoz, tiene que ser desde el primer contacto que tenemos con el bebé. Puede ser en el momento del nacimiento, puede ser su primera consulta para vacunas. No es necesario esperar hasta los 3 meses para que el traumatólogo realice la primera evaluación. Nuestros médicos generales tienen que tener esa posibilidad de valorar a los pacientes ni bien tengan el primer contacto. ¿Qué tenemos que ver? Signos, por ejemplo, la asimetría en cuanto a los pliegues. Tenemos que ver la limitación en la abertura de las caderitas. Tenemos que ver la asimetría o dismetría en cuanto a los miembros inferiores y obviamente ser sometido a las maniobras típicas en la displasia de cadera. Solo de esta manera podemos tener una mamá satisfecha con nuestra evaluación y un bebé con un diagnóstico y un tratamiento oportuno y precoz. Para eso podemos recurrir a las maniobras, por ejemplo, la maniobra de Hart, que es una maniobra que valora la contractura de los aductores. Y no se olviden que el principal aductor es el psoas ilíaco, ¿no? Este signo de Hart es positivo cuando al tratar de abducir la cadera encontramos una limitación. No podemos abrir más allá de los 45 grados. Entonces hablaremos de un Hart positivo y por lo tanto estamos refiriéndonos a un psoas ilíaco contracturado. La asimetría de pliegues. Es muy importante ver los pliegues tanto anteriores como posteriores. Solamente de esta manera vamos a poder detectar ciertas irregularidades. Esto es denominado el signo de Peter Bate. Asimetría en la longitud de los miembros. Esta maniobra es la maniobra de Alice Galeazzi. La podemos realizar fácilmente en una mesa de exploración y obviamente que sea bastante estable. Podemos medir la longitud o ver visualmente solamente la longitud de los fémures y la presencia de cualquier asimetría nos tiene que llamar mucho la atención. La rotación interna de los pies, el signo de Mochi. No se olviden que cuando hay una luxación de cadera, el pie por mecanismo compensatorio tiene que rotar exageradamente hacia medial o hacia interno y por lo tanto esto se denomina como signo de Mochi positivo. Y las maniobras que ya las conocemos y que las vamos a ver en nuestro esqueleto. Una de las primeras maniobras es la maniobra de Hart. Esta maniobra nos habla de la contractura de los aductores.
¿Y cuál es el principal aductor de la cadera? No se olviden que en la región lumbar hay una gran inserción muscular que se va hasta la parte interna de la fosa ilíaca y termina en el trocánter menor. A este músculo le llamamos psoas ilíaco, ¿verdad? Ese es el principal aductor, el que nos permite de que aproximemos la caderita y que flexionemos la cadera. Es muy importante este músculo porque su gran tendón, un tendón bastante grueso, pasa inmediatamente sobre la cabeza del fémur. Y al pasar sobre la cabeza del fémur, cuando está muy contraído, provoca que esta caderita, mejor dicho que este tendón, aplane la cabeza y la lateralice, la vuelva la bote hacia afuera, ¿no ve? Entonces imagínense un tendón bastante grueso que comprime la cabeza y la va lateralizando. Entonces eso provoca que toda la arquitectura de la caderita se inestabilice y por lo tanto es un factor de riesgo para la displasia de cadera. ¿Cómo evaluamos este psoas ilíaco? Flexión de 90 grados de la caderita y abducimos. Separamos las rodillas, ¿no ve? En este momento estoy evaluando la contractura. ¿Cuándo es positivo? Cuando nosotros al abducir no podemos abducir más de 45 grados. No se olviden que esto es 45 grados, 90 y 45. Entonces, si yo abduzco y se queda justo antes de los 45 grados, es una contractura de los aductores, es un HART positivo, ¿no ve? ¿Qué pasa si yo abduzco y paso más allá de los 45 grados? Perfecto, es un HART negativo. Eso me dice de que el psoas ilíaco se encuentra relajado. Perfecto. Vamos al siguiente. La siguiente es un signo, el signo de Peter-Vado. El signo de Peter-Vado nos habla de la simetría de pliegues. No se olviden, habíamos visto en la imagen de que los pliegues deberían ser simétricos o iguales, ¿no ven? ¿Qué pasaría si un pliegue estuviera más arriba y el otro más abajo? Eso nos hablaría de qué? De una pérdida de relación de la articulación. Imagínense esta caderita luxada, y esta caderita normal. Esta caderita ha arrastrado hacia arriba nuestro pliegue. Pliegue normal, pliegue que lo ha arrastrado por la luxación, en comparación al lado contralateral que se encuentra más abajo. Notan que el pliegue positivo, cuando hay una luxación de caderita, es el que se ha ascendido, el que ha subido, ¿no ve? Nunca es el que está hacia distal, siempre es el que asciende. Entonces ahí nos habla ya de una luxación de caderita, secundaria una displasia de cadera. Perfecto. El tercer signo, tenemos el signo de Allis-Galeazzi, que es una visión lateral de ambas rodillas. Paciente echadito, flexión de las rodillas 90 grados, apoyamos sobre la mesa de exploración y vemos la longitud en este plano. Este plano tiene que verse. Ambas longitudes de los fémures tienen que ser la misma. ¿Qué pasaría si hubiera alteraciones en la longitud? Veríamos que la cadera se encuentra luxada. Lo mismo, voy a luxar esta caderita y por lo tanto la longitud del fémur ha disminuido en relación al contralateral. Entonces, no se olviden que esta maniobra, este signo, nos habla de una luxación de caderita, ¿no? Perfecto. Vámonos al siguiente maniobra. Ahora ya vamos a entrar al signo de Mochi. El signo de Mochi es la actitud posicional de los pies, es los piecitos cuando el paciente está en reposo. Si está en reposo, normalmente los piecitos deberían tener la misma posición, una leve rotación externa, ¿no ves? Es la posición de reposo. Pero cuando se luxa la cadera, como en este caso, vamos a luxar la caderita, lo primero que hace el pie es una rotación interna. ¿Notan el piecito? Entonces, eso hace referencia a que por mecanismo compensatorio, por luxarse la caderita, el pie rota internamente. Ese es un signo clínico también de una luxación de caderita, ¿no? Ese es el signo de Mochi. Perfecto. Vámonos a las maniobras. Hay maniobritas que ya se las conocen, que son la maniobra de Barlow y Ortolani. Pero es importante definir. La maniobra de Barlow es una maniobra que luxa la cadera. Y la maniobra de Ortolani es una maniobra que reduce. Entonces, partiendo de ese principio, vamos a realizar
en nuestro paciente una de las dos maniobras. Vamos a empezar por la maniobra de Barlow. Flexión de cadera, agarramos de las rodillas, ponemos nuestras manos sobre las rodillitas, una más cercana hacia la parte del fémur y empujamos de adelante hacia atrás, con la cadera en aducción. Fíjense, flexión, aducción y empujo de adelante hacia atrás. Lo que quiero es luxar esta cadera. Esto es lo que quiero, que salga la caderita de la cavidad acetabular. En un paciente normal, ¿esto podría suceder? No, porque la caderita es completamente estable, tenemos un ligamento redondo bastante corto, la cápsula está completamente anatómica y por más que nosotros quisiéramos, no luxaríamos. No se van a asustar, muchas veces hay esa falsa creencia de que haciendo esta maniobra vamos a luxar una cadera normal. No, sí podemos luxar una cadera inestable, una cadera con una cápsula larga, una cadera con un ligamento redondo bastante largo y por lo tanto nosotros al poner inestable esta cadera con flexión, aducción y empujar hacia atrás, se luxa con facilidad. Esta es la maniobra de Barlow, ¿no? La maniobra de Ortolani es una maniobra reductora. Por lo tanto, yo estoy pensando que mi paciente ya tiene una cadera luxadita, está luxada previamente. Y mi intención al realizar la maniobra de Ortolani es reducir esa cadera, que se vuelva a colocar en su lugar. Para eso, ¿qué hago? Flexiono la cadera 90 grados, abduzco, a diferencia de la anterior, y empujo de atrás hacia adelante. Y hago que vuelva otra vez a la cavidad articular. Nuevamente, cadera previamente luxada, flexiono, abduzco y empujo de atrás hacia adelante. Es una maniobra reductora, ¿verdad? La tercera maniobrita, que no es muy mencionada, es la maniobra del pistón, que es prácticamente jalar el miembro inferior de forma comparativa. Agarro de las piernitas a nuestro paciente y empiezo a hacer mecanismos de tracción. Cuando es una cadera normal, no se logra notar mucho cambio, pero cuando es una cadera inestable, laxa o luxada, se nota esto, que baja y sube, a diferencia del otro lado, que me mantiene una resistencia. Baja y sube, inestabilidad, cadera displásica. Me ejerces resistencia, una cadera normal. La evaluación imagenológica en la displasia de cadera tiene también su importancia como tercer paso. Necesitamos escoger el mejor estudio de acuerdo a la edad del paciente. Se dice que en menores de 3 meses es necesario hacer un estudio ecográfico. A través de las mediciones de Graf podemos nosotros evidenciar datos de inestabilidad a nivel de la cadera. Cuando ya tiene 3 meses, por los núcleos de osificación que ya se hacen visibles, podemos tomarles una radiografía. En el caso de que tengamos dudas, ya por especialidad se puede pedir una artrografía y para hacer seguimientos o para ver detalles en la displasia de cadera podemos pedir un estudio más complejo como es la tomografía. Es por eso que tenemos una batería de estudios complementarios que nos pueden ayudar a diagnosticar y hacer el seguimiento de nuestro paciente, ¿no? ¿Qué radiografía le vamos a pedir? Generalmente se pide la proyección de Coleman. Esta proyección tiene una flexión de la cadera de 20 a 30 grados, ¿no? Esto ayuda especialmente en que todas las estructuras que queremos valorar tengan una orientación adecuada y por lo tanto podamos hacer la evaluación de esta radiografía. ¿Qué tenemos que ver en la radiografía? Lo vamos a dividir en 3 partes. Una primera parte es valorar si la radiografía es o nos sirve para poder realizar los trazos, para poder evaluar las estructuras. Por lo tanto, primero valoramos si es una radiografía útil o no es útil. Segundo, analizamos diferentes estructuras, los techos acetabulares o la cavidad acetabular como tal, el apoyo anterolateral y los núcleos cefálicos, ¿verdad? Y como tercer punto hacemos el trazado de las líneas y los arcos y los ángulos en la radiografía. De esta manera, si lo hacemos de forma cronológica, entonces nos va a ayudar a evidenciar alteraciones en esa radiografía. Para poder valorar
una placa radiográfica es necesario tener las herramientas a mano, ¿no? Lo primero que necesitamos, obviamente, es un goniómetro o, en su defecto, un transportador. Obviamente el goniómetro muchas veces es un poco complicado de conseguirlo, pero si lo tenemos a mano sería lo ideal. En el siguiente caso, si tenemos un transportador, también nos sirve. Esto es mucho más comercial y por lo tanto lo podemos encontrar en cualquier lugar. Un lápiz para rayar obviamente nuestras placas, que nos va a ayudar para poder ver. Habíamos dicho que la radiografía la tenemos que valorar desde 3 puntos de vista. El primer paso, ver si nuestra radiografía es apta o es valorable para que nosotros podamos ver ciertas estructuras. Para esto, ¿qué necesitamos? Ver que los alerones ilíacos tengan el mismo ancho, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, y ver que los agujeros obturadores sean simétricos. En este caso, por ejemplo, tenemos un alerón ancho y un alerón angosto, un agujero obturador pequeño y un agujero obturador grande. Por lo tanto, nos está hablando de que es una radiografía que en su momento oportuno ha sufrido una rotación, por lo tanto, no es una radiografía valorable. Otra cosa que tenemos que ver, aparte de la rotación, es ver si se identifican el cartílago trirradiado. En este caso podemos ver que sí, el alerón ilíaco izquierdo es del mismo ancho que el derecho, que ambos agujeros obturadores son simétricos, pero no logramos ver el cartílago trirradiado. Entonces, es otro dato que nos ayuda a decidir de que esta es una radiografía que nos puede confundir. Por lo tanto, es necesario pedirle una nueva radiografía donde se vean las estructuras que nosotros queremos. Otro factor que puede alterar nuestra radiografía es la interposición de partes blandas. Por ejemplo, en esta radiografía tenemos todas las características de una buena radiografía. El ancho se ve muy bien, los agujeros obturadores son simétricos, el cartílago trirradiado se ve, pero en el lado derecho lo que notamos es que las asas intestinales han alterado posiblemente la forma del techo del acetábulo, se están interponiendo, por lo tanto nos dificulta la medición y es necesario pedirle otra radiografía. En una radiografía que nos pueda satisfacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como en este caso, tenemos que ver ciertas estructuras, ¿no? Este es considerado una buena radiografía: alerones ilíacos del mismo ancho, agujeros obturadores simétricos, presencia del cartílago trirradiado. Si vemos esta misma radiografía dibujada de forma esquemática, podemos hacer una evaluación de la misma, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que ver en esta radiografía, que ya es catalogada como valorable? Primero tenemos que ver la presencia de los techos acetabulares, ¿no? Estos techos acetabulares pueden tener dos variantes. Pueden ser planos o pueden ser cóncavos. En este caso, cóncavos. Pueden ser planos, ya nos hablan un poco de inmadurez o insuficiencia en cuanto al acetábulo. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? El apoyo anterolateral. Esta es la parte más externa del acetábulo, es lo que le llamamos el apoyo anterolateral. Es muy importante que este apoyo anterolateral logre acercarse a los 90 grados. Si se acerca a los 90 grados, le denomino como un apoyo anterolateral suficiente. Pero si tiene un ángulo obtuso mayor a los 90 grados, tenemos obviamente un apoyo lateral insuficiente, que es muy frecuente en la displasia de cadera. Otro dato que también me sirve mucho para valorar la displasia de cadera es la presencia de los núcleos de osificación. Los núcleos de osificación pueden tener tres variantes. Pueden estar presentes y ser simétricos. Pueden estar ausentes o pueden estar asimétricos, uno grande y otro pequeño, ¿no? Pero obviamente siempre tenemos que recordar que los núcleos de osificación aparecen desde los 4 hasta los 8 meses, ¿no? En el caso de que no aparecerían durante ese tiempo, podríamos sospechar de un hipotiroidismo
un hipotiroidismo que está generando un retraso generalizado del desarrollo y por lo tanto nos ayudará a también pedir hormonas tiroideas para confirmar o descartar ese posible diagnóstico, ¿no? Una vez que hemos evidenciado estas estructuras, estamos ya aptos para poder realizar nuestro trazado de las líneas. ¿Qué líneas tenemos que trazar? Son 3 líneas. La línea de Hingel-Reiner, la línea de Perkins y la línea acetabular. La línea de Hingel-Reiner necesita puntos de referencia y en este caso nuestros puntos de referencia son la parte más interna de la cavidad acetabular. A partir de estos 2 puntos podemos realizar una línea que una estas 2 estructuras que acabamos de mencionar y ya tenemos nuestra línea de Hingel-Reiner, ¿verdad? Para realizar la línea de Perkins es necesario poder identificar la parte más externa de la cavidad acetabular, en ambos lados igualmente, y realizar una línea completamente perpendicular a la línea de Hingel-Reiner. Para eso es necesario apoyar nuestro transportador y hacer coincidir 3 estructuras. Hacemos coincidir el número 90, el número 5 y obviamente la parte más externa del techo del acetábulo. De esta manera trazamos nuestra perpendicular exacta. Hacemos exactamente lo mismo en el lado contralateral, coincidir el 90, el número 5 y la parte más externa del techo del acetábulo. De esta manera ya tenemos los clásicos cuadrantes de Putty, ¿no ve? Que nos sirve. Primero, tenemos un cuadrante ínfero interno, un cuadrante ínfero externo, un cuadrante súpero externo. Estos cuadrantes nos ayudan para poder diagnosticar si el núcleo de osificación está en el cuadrante ínfero interno, es una caderita que está dentro de lo normal. Si este núcleo de osificación se encuentra en el cuadrante ínfero externo, ya es una cadera subluxada. Si es un núcleo de osificación en el cuadrante súpero externo, ya es una cadera luxada. Entonces también estos cuadrantes nos ayudan a clasificar en cierto modo la displasia de cadera, la subluxación y hasta la luxación. La tercera línea que necesitamos realizar es la línea acetabular, que no es más que trazar una línea que una nuestros 2 puntos de referencia acetabular. Para esto colocamos nuestro transportador a nivel de estos 2 puntos de referencia y hacemos una línea hacia afuera y otra línea de la parte más interna hacia adentro. Este detalle de no rayar la superficie articular es muy importante porque esta radiografía puede ser valorada por otro traumatólogo que tiene que ver las mismas condiciones que nosotros. Tiene que ver la forma del techo y por lo tanto nos ayuda mucho el hecho de no tapar esas estructuras, ¿verdad? Ya tenemos nuestras 3 líneas. Necesitamos medir los ángulos. Para ello tenemos que colocar nuestro transportador y tenemos en la parte central un punto que tiene que coincidir con la parte más interna del acetábulo, hacer coincidir el número 0 y el número 180 y ver hacia dónde se proyecta nuestra línea acetabular. Se proyecta en este caso hasta 24 grados. Entonces ya tenemos los grados de la cadera izquierda. Hacemos el mismo ejercicio con la cadera izquierda. Colocamos nuestro punto central en la parte más interna del acetábulo. Hacemos coincidir el 0, el 180 y vemos hacia dónde se proyecta nuestra línea acetabular. En este caso es hasta 22 graditos. Ya tenemos el grado derecho y el grado izquierdo, ¿no? Esa es la manera de poder realizar la evaluación de la radiografía en la displasia del desarrollo de cadera. El tratamiento de la displasia de cadera ya también está muy establecido. Para esto es necesario hacer un tratamiento precoz. Esto significa desde que diagnosticamos la displasia de cadera. El objetivo del tratamiento, estabilizar la cadera, evitar la necrosis de la cabeza femoral y la corrección de una displasia residual, ¿no? Para esto se han creado los criterios de Ramsey.
Estos criterios nos hablan acerca de una zona de seguridad, una zona de estabilidad de la cadera que nos ayuda que esta cadera luxada se encuentre dentro del acetábulo y obviamente empiece a estimular el cartílago trirradiado, que es el origen de todo el techo del acetábulo como tal, ¿no? Y se vaya corrigiendo esta displasia. ¿Qué nos dicen los criterios de Ramsey? Que tiene que tener una flexión de la cadera que oscila entre 90 y 110 grados y una abducción entre 50 y 70. Si se dan cuenta, esta es la denominada posición humana que nos ayuda a tratar y a restablecer esta patología. Todos los aparatos, órtesis, que cumplan este criterio de Ramsey obviamente van a ayudar mucho a nuestro paciente. Por eso es que tenemos el siguiente esquema de tratamiento. De los 0 a los 7 meses, máximo 7 meses, utilizamos lo que es el arnés de Pavlik, que ustedes ya lo conocen. Es una serie de correas que nos ayudan obviamente a poner la caderita en esta posición humana que le denominamos o de acuerdo a los criterios de Ramsey. ¿Podemos apoyarnos de la fisioterapia en este periodo? Sí, pero no para curar la displasia, sino para relajar la contractura de los aductores, es su principal indicación. Es muy importante orientar a la familia acerca de cómo cuidar al paciente, los cuidados que tiene que tener, el tipo de ropa que tiene que tener para que permanezca en esta posición el mayor tiempo posible. No se olviden, es una patología del desarrollo, que este aparato lo que hace es estimular, y si el estímulo no es continuo, obviamente los resultados no van a ser buenos. Desde los 7 a los 18 meses tenemos dos alternativas. Podemos utilizar los yesos seriados tipo Lorenz, ¿no? Cuando la displasia de cadera todavía sigue siendo muy rebelde o simplemente está luxada la cadera. Entonces una técnica para reducir la cadera y contenerla dentro de la cavidad es utilizar los yesos tipo Lorenz. Son 3 posiciones que se colocan cada 6 semanas, se van cambiando, ¿no? De acuerdo al criterio médico. Si es una displasia que todavía es leve o menos agresiva, podemos utilizar otras órtesis como los aparatos abductores de Jordan o de Kappa. Tenemos un límite, año y medio. Cuando llegue el año y medio de edad y hemos agotado todas nuestras anteriores herramientas, no nos queda otra más que recurrir a la cirugía. En este caso tenemos que hacer obviamente una reducción a través de la apertura de la caderita y darle esa misma estabilidad que estamos buscando para que obviamente desarrolle ese techo acetabular y logre ser congruente junto con la cabeza. ¿No ve? Esa es nuestra última alternativa. Este es un ejemplo de dos pacientes, de ambos tienen 3 meses, ambas son mujercitas y obviamente en este caso, por ejemplo, se ha colocado un arnés, pero está fuera de los criterios de Ramsey. Por lo tanto, obviamente el resultado va a ser insatisfactorio. En el otro caso, 3 meses mujer, hemos colocado el arnés de Pavlik y tiene mejor pronóstico. Si notan, los núcleos de osificación son simétricos, los techos todavía son algo planos, pero obviamente tiene mucho mejor pronóstico que en este otro caso donde prácticamente se encuentra mucho más lateralizada la cadera izquierda y por lo tanto se está casi subluxando. Incluso este aparato tan simple como ustedes lo ven, como es el arnés de Pavlik, tiene complicaciones. Y las complicaciones muchas veces van dirigidas a la parálisis del nervio obturador, a la necrosis de la cabeza femoral. Es necesario cumplir con los criterios de Ramsey para evitar justamente eso. Incluso cuando nosotros llegamos a someter a una cirugía, se pueden presentar también complicaciones como es la necrosis de la cabeza femoral o como fallas en la osteosíntesis cuando hacemos ostectomías de acortamiento del fémur para para reducir la cadera en su posición natural. Pero obviamente puede pasar todo esto, por eso es necesario siempre hacer de que el tratamiento sea oportuno, pronto y evitar siempre la cirugía, ¿no? Pero en el caso de que llevemos una cirugía es necesario cumplir con todos los cuidados que indica su médico para que no tenga este tipo de complicaciones.